Predica es el eso. género del lunático. Suéltalo. Es el género de la incredulidad. El género que está matando al pueblo de Dios hoy en día. Predícalo. Reprendemos a Santa Marta. Reprendemos todos los espíritus. Pero no reprendemos la incredulidad. Reprendemos al diablo. Reprendemos a todo el mundo. Pero no reprenden la incredulidad que tú tienes. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga. La paz del Señor Jesucristo esté contigo y los tuyos. Para nosotros es más que un honor, es más que una honra que siempre tú estés conectado, sintonizando tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en tu segmento Saliendo del Anonimato, donde Dios está levantando grandes hombres de Dios, mujeres tremendo, con una palabra sobrenatural. En el día de hoy traemos un invitado que trae una palabra poderosa, hermano. Créame, yo sé que usted es bien lindo, yo sé que a usted le interesó, vi un corte poderoso y yo lo voy a estar dejando para que él se esté presentando a esa audiencia de Excelencia Cristiana Televisión. Dios le bendiga, Dios le guarde mucho y que la paz del Señor sea con ustedes. Mi nombre es Luther Tejeda, me congrego en los Tres Brazos, en la IPJ, mi pastor es Dichala Calderón. Así que estamos a su disposición, siervo de Jesucristo por su misericordia. Muchas gracias. Amén, amén. Ya ustedes escucharon su nombre que carga una palabra poderosa, pero no estoy solo, estoy acompañado de una mujer de Dios, una guerrera, una mujer que carga un asunto poderoso, una palabra terrible, y ella es nuestra hermana Nelsida Rodríguez. Familia, bendiciones. Es un honor que el cielo nos permite estar acá con ustedes. Le bendecimos de manera especial y de manera poderosa y estamos a la expectativa de lo que el Señor va a hacer el día de hoy. Así que no se despegue de su dispositivo porque hay una palabra que te va a bendecir. Amén. Así que sin más preámbulo, damos apertura al ministro del Señor para que predique la palabra. Amén. Amén. La cita, estaba orando y la cita que Dios me dio y el tema fue mente reprobada. Amén. Wow. Y me impactó mucho porque mente reprobada, porque hoy en día nosotros andamos caminando y no sabemos por dónde muchas veces. Dios mío. Estaba escuchando un ministro allá afuera y él dijo que muchas veces él lo invitan a predicar y él rechaza predicar. Y yo me quedé como, es algo esencial en el ministro que no se mate tanto la garganta y no se mate tanto en lo ministerial. Pero él me dijo, es que yo no voy a ir a tu iglesia a predicar y a yo salirme de mi llamado. Yo estoy en mi llamado y en mi mente está mi llamado, que yo soy tal y tal. Yo no voy a ministrar si yo no estoy en el área de la administración. Así es. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo quise traer este tema o no yo quise, sino Dios me dio a traer este tema. Y voy a comenzar leyendo el versículo 28 de la epístola de Romanos. Amén. El apóstol Pablo dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y si tú te pones a pensar, el libro, este capítulo habla del pecado que tiene el hombre. Entonces, si tú te pones a pensar todo eso y analizar cada punto, cuando tú eres un pecador, tú no actúas de forma normal. Ya cuando Dios hace a Adán, cuando Dios crea a Adán, lo hace a su imagen y semejanza. Al instante que Adán comienza a pecar, ya que él peca, ya la mente de Adán no está en adorar a Dios, no está en servir a Dios, sino en esconderse de Dios. Y la mente reprobada de Adán comienza a alejarse del verdadero llamado que Dios le hace, de la verdadera creación, del verdadero diseño que Dios tiene para el hombre. Entonces, cuando tú pecas y vives constante en el pecado, tú eres una persona que vives escondida de Dios y corriéndole a Dios. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que correr, pero es hacia Dios. Así es. Entonces,
yo me puse a pensar y la mente reprobada es la mente pecadora, pero hay mucha gente reprobada dentro de la iglesia. Así es. Hay muchos ministros de Dios que Dios los usa, pero tienen una mente reprobada, queriendo abusar con lo que no tienen. Wow. Son abusadores de la gracia. Eso yo les llamo que tienen una mente reprobada. Una mente sin fe es una mente reprobada. Una mente que no camina en Jesús. ¿Por qué digo en Jesús? Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así Si es. tú quieres llegar a Dios, tú tienes que caminar sobre Jesús. Wow. Dios te dio una palabra. Terrible, es así. Dios te dio una palabra, pero si tú no caminas en Jesús, tú no vas para ningún lado. Si tú no caminas, Dios me llamó como pastor, Dios me llamó como ministro, pero tú andas en desorden porque tú te fuiste de tu iglesia. Wow. Terrible, terrible. Predica eso. Y tu pastor, tú no tienes la cobertura de tu pastor. Tú no tienes nada de nadie. Tú lo que tienes malos comentarios. Tú dices, me están haciendo la guerra. No es que la mente reprobada tuya te hizo cometer errores que personas a hoy en día te golpeen para que te alinees. Así es. Dios terrible. mío. Y esos golpes son los que te alinean. Y tú dices que son críticas. Y no que la crítica me promocionan. No es que la crítica te está promocionando. Es que la crítica te está tratando de alinear al propósito de cuál tú te saliste. Muy fuerte, Wow. muy fuerte, es así. ¿Tú sabes quién fue el primer ejemplo de eso? ¿Quién? Nabucodonosor. Dios mío. Nabucodonosor, Dios le entrega todo. Le Sí. entrega reino, le entrega dinero. Yo creo que ese fue el segundo rey más próspero que menciona la Biblia después de Salomón. Pero sucede algo con Salomón, que Salomón comienza a creerse algo que él no es. Que él comienza a creerse algo que él depende de eso. Wow. Él llegó ahí por su fuerza, era su mentalidad, era la mente reprobada de Salomón, porque el primer rasgo de una mente reprobada es el orgullo. Dios mío. El primer rasgo de una gente reprobada es el orgullo, la arrogancia, la falta Es así. de comprensión que Dios es que te puso donde tú estás. Wow. Y Nabucodonosor comienza y tú sabes lo que hace Dios. Wow. Le toca la mente. Y le dice, tú te vas a comportar como un animal. Y él comienza a comer hierba, no se baña, comienza la barba a crecerle y comienza a vivir una vida como un animal. Así Pero es. da el caso que a una gente le dicen mucho, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada. Y vuelven y le repiten, tú no sirves para nada. Y esa persona termina no sirviendo para nada. Wow. Así es. Muchas veces dicen, no, que mi papá es borrachón. Y se meten en la cabeza que mi papá es un borrachón mujeriego. Y crecen y cuando son grandes son un borrachón mujeriego. ¿Por qué? Porque se llenaron la cabeza de eso. Así y lo que es. tú tienes en la cabeza es lo que tú vas a hacer en un mañana. Dios Sí. mío. Sí, Por es eso es que Dios siempre dice, tú eres un profeta, tú eres un adorador, tú eres un pastor. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando a su diseño nuevamente. terrible. Es así. Tú te saliste del diseño y Dios te quiere traer, Dios te quiere aprobar la Sí. mente. Pero tú vives una vida de pecado diciendo, yo no puedo, yo estoy en depresión. Porque la depresión está acabando con la juventud de hoy Así en día. es. Está acabando con la juventud cristiana y con la juventud de afuera. Entonces, eso desaprueba la manera de pensar en Terrible, Dios. es así. Tenemos dos mentes. La mente reprobada y la mente aprobada, que es la mente de Cristo. Sí. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano, mire, con usted no va a poder nadie. Es como Wow. dice la canción, nadie puede detener al león de la tribu de Así Judá. es, Dios así mío. Y si el león está conmigo, a mí tampoco me va a detener el diablo. Wow. A mí tampoco me va Sí. a detener nadie. A mí no hay Aleluya. depresión que se me pare al Terrible, frente y terrible. me pueda detener. A mí nada me puede detener. Es Dios así. mío. Entonces comenzamos a ver personas que se hacen dependientes de sí mismas, se hacen dependientes del dinero, dependientes de lo que ellos tienen, de su esfuerzo. Tú sabes otro rasgo de una mente reprobada. ¿Cuál es? Y es que yo trabajo, por eso yo tengo.
Así Wow. es. Y tú no tienes porque tú trabajas, tú tienes por la misericordia de Jesús. El trabajo es bueno y Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Así es. Pero si yo estoy obrando en Dios, yo no tengo que caminar mucho para que Dios me bendiga. Es Si yo así. estoy caminando en Dios, yo no tengo que brincar mucho, yo no Wow. tengo que estudiar, yo no tengo ni siquiera que trabajar. Y yo lo digo porque yo estoy estudiando. Sí. Sí. Yo trabajaba, pero Dios me sacó y me dijo, mira, yo te quiero aquí. Y yo comencé a estudiar. Y yo te digo que el estudio es bueno, pero hacer la voluntad de Dios y tener una mente cristiana, una mente de excelencia con Cristo es mucho mejor. Terrible. Eso es lo que te dimensiona. Dios así. mío. Yo estoy estudiando una carrera que no deja dinero. Y cuando la gente me dice, ¿y qué tú estás estudiando? Yo le digo, yo estoy estudiando teología. Y me dice, pero no hay una que te deje más dinero. Tú tienes físico de un ingeniero. Wow. Tú tienes físico de algo. Y yo, no es el físico, es el Espíritu Santo que yo tengo dentro. Así es. Dios que me mío. hace profesar de Él, que me hace hablar de Él. Y por más que tú quieras, yo no voy a entrar a tu diseño, porque a mí ya me entraron en un diseño Wow. que fue la semejanza de Dios, que fue la semejanza de aquel que me creó. Terrible, Dios es así, mío. terrible, es así. Terrible. Entonces vemos a Nabucodonosor que Dios le toca la mente y comienza a tener una mente que él comienza a comportarse como un animal. En Daniel 4 vemos todo eso, pero él dice algo cuando sale. Wow, suéltalo. Él dice, y miré al cielo. Sí. ¿Por qué? Porque Dios le tocó la mente nuevamente. Wow. Después de los 7 años. Y él Aleluya. dijo, y miré al cielo y vi el milagro que hizo Dios conmigo. Dios mío. Que por orgulloso me puso a comportarme como un animal. Wow, Wow. Porque tú sabes lo que hace el orgullo. Lo que hace que te hace comportarte como un animal. Así es. Tú no ves que el orgulloso no Predican. entra en ningún lado. Dios mío. Suelta El eso. orgulloso no entra en ningún lado. El orgulloso siempre lo tienen aparte. ¿Por qué? Porque dicen, aún estando dentro de la iglesia, como estando en el mundo, porque dicen, ese tipo es muy arrogante, ese tipo no va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque tiene un orgullo que no lo Así deja es. avanzar. Wow. Tiene un orgullo que no lo deja caminar. Y el pueblo de Dios hoy en día dice, yo tengo un llamado y ponen a Dios por debajo del llamado que ellos tienen. Wow. Mano, repite así, eso, es por así. favor. Nosotros deshonramos a Dios cuando Dios nos entrega un llamado y el llamado lo ponemos por encima de Dios. Es y no así. es así, mi hermano. Wow. Nosotros tenemos que entender que el que me entregó el llamado a mí no me importa. El que me importa es el que multiplica los panes y Así los es, peces. así es. El que me importa es el que multiplica y el que da el llamado. El que me importa es quien me llamó. Sí, Wow, sí, sí, es así. tremendo. Si a mí no me llaman, yo no voy. Si a mí me mandan a un mandado con los cuartos, yo no digo que los cuartos son míos. Wow. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estoy, y si yo los gasto, ¿qué va a pasar conmigo? Dios mío. Dime tú, si tu mamá o tu papá cuando uno era muchacho lo mandaban a muchos mandados, que uno a veces cogía 5 pesos para el dulce, que uno llegaba a la casa, a uno lo sonaban. ¿Por Así qué? es. Porque cogimos algo que no era de nosotros. Y Ay. nosotros estamos abusando con el ministerio, Dios mío. haciendo cosas que Predícalo. Dios nos mandó, haciendo cosas y diciendo cosas que no están ni siquiera en la Biblia. Wow. Así es. ¿Y tú sabes cómo se llama eso? Mente reprobada. Pero yo no vengo a atacar aquí. Yo vengo a decirle a todo el mundo que tenga la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? La mente de la mujer, de la viuda, que el esposo la dejó enliada. El hombre era un lioso. Cogió muchos préstamos. Y tú sabes lo que pasó con ella. Que ella la dejaron enliada. Y cuando ella se ve sola, se ve viuda, los hijos están con ella. Y los acreedores vienen donde ella. Pero tú sabes dónde está la aprobación de la mente de ella. Que ella no siguió quejándose y entregó los hijos. Aleluya. Sino Wow. que ella fue donde el profeta y le dijo, Eliseo, mi esposo me dejó con muchos problemas. Y yo quiero que tú me ayudes. Porque el primer rasgo de una mente aprobada es que no va donde los hombres, sino va donde Dios. Yo no voy donde Luis Abinader cuando yo tengo un problema. Wow. Yo me tiro de Predícalo. rodillas. Yo voy al monte. así. Yo voy a la montaña. Yo me Sí. meto en una cueva. ¿Por qué? Wow. Porque el rasgo es buscar a Dios. Es Dios así, mío. wow. Decimos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y yo digo gloria a Dios por eso y por el pensamiento de la persona. ¿Por qué? Porque ellos no
se hacen espirituales cuando dicen eso. Ellos se hacen 100% carnales, sin un rasgo de espíritu. Sí, Wow, es así, man. terrible. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús dice que Él oraba en el monte, de día, de noche, de madrugada, cualquier hora Él oraba. Sí. Entonces, nosotros no hacemos la mente de Cristo cuando nosotros decimos, pero Él era 100% hombre y 100% Dios. Wow. Yo no soy Dios, yo no soy 100% Es hombre. así, así Entonces nos apartamos del comentario y comenzamos a tener una vida, ¿qué? Reprobada. Reprobada, wow. Wow. Cuando yo tengo una vida, cuando yo reprobaba la materia, mi mamá me daba pela. Cuando yo comencé a probar las materias, mi mamá comenzó a abrazarme más y no era que no me quería, sino que el sacrificio que ella hacía, Así es. dándome el dinero para los libros, para los cuadernos, para pasajes, para ir para el liceo, ella lo veía agradecido. Entonces, no es que Dios te está castigando, que te tiene en miseria, es que tú estás reprobando todo lo que tú tienes en el llamado. Así no es. es que Dios te está dando duro, lo que pasa es que tú estás caminando en contra de lo que Dios ha decretado, en contra de lo que Dios ha dicho. Y si tú sigues caminando reprobado y en vez de cuando tienes un problema no buscas una prédica, Gloria, fluye, fluye. porque yo escuché a alguien que dijo, fulano, te tengo una chiripa. Estábamos en un círculo y uno le dijo a otro, fulano, te tengo una chiripa. Y yo dije, wow, aquí hasta trabajo están dando. Sí, para que vaya a predicar en una iglesia. Y yo dije, pero venga, que ahí está Dios malicia mío. del diablo. ¿Y Wow. qué es lo que está pasando en el pueblo de Wow, Dios? terrible. Con los ministros. Una chiripa ir a predicar a una iglesia. ¿Por qué? Porque van más atrás de lo que necesitan. Ay. Así es. ¿Tú sabes por qué Sansón reprobó? Wow. Porque se enamoró de la creación de Dios y no del Dios de la creación. Dios mío. Se enamoró de las cosas que se ven y no de las cosas que son eternas. Así Se es. enamoró de las cosas que él podía palpar con su mano y no del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo se apartó de él y él no se dio cuenta. Ay. Él no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo se apartó de él. Y tú sabes cómo le llamo a eso. ¿Cómo, cómo? Mente reprobada. Ay. Y hay que Terrible. aprobar esa mente diciéndole que en la fe de Jesús es que está la mente aprobada. Así porque es. tenemos muchos que son llamados a hacer milagros y no están haciendo milagros. ¿Por qué? Wow. Respóndeme por qué. ¿Por qué, profeta? No, lo que pasa es que la fe de ellos están a la medida de como Dios se le entregó al principio. Wow, poderoso. Uf. La historia que más me ha impactado en esos últimos días es la historia del hijo del lunático. El papá tiene un hijo que tiene un demonio de lunático. Dios mío. Se tira en el fuego, se tira en el agua. Y sucede algo con él, que él comienza a decir y lo lleva donde los discípulos. Pero algo que me impacta es que los discípulos ya manifestaban milagros. Ya los discípulos sacaban demonios. Ya los discípulos sanaban enfermos. Wow. Porque Dios lo ungió para hacer eso. Entonces vemos que lo llevan donde los discípulos. Y los discípulos no lo sacan el demonio. Nada. Y van donde Jesús, le dice Jesús, hay un hombre que tiene un hijo endemoniado. Míralo aquí. Dice, hombre de poca fe. Oh generación incrédula. Dios mío. ¿Hasta cuándo? Tráigame el muchacho aquí. Fluye, fluye. Cuando el muchacho lo traen, ¿tú sabes qué pasa con el muchacho? ¿Qué pasó? Al muchacho Dios Jesús reprendió el espíritu. ¿Y tú sabes qué pasó con el espíritu? El espíritu se fue fuera instantáneamente. ¿Y tú sabes qué pasa con eso? Que cuando ellos están solos con Jesús, ellos van donde Jesús, se apartan, le dicen Jesús, ¿y por qué ahorita yo liberté un demonio y ese no lo pude sacar? Wow. Porque yo sané a un enfermo y ese no lo pude sanar. Dios mío. Y él le dice, por vuestra poca fe. Así es. Por Wow. vuestra poca fe, porque si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirían al mar, le dirían a la montaña, échate al mar y se echaría. Sí. ¿Y tú sabes qué está pasando? Que él dijo, pero hay un género que no sale si no es con ayuno y oración. Así Wow. es. Pero tú sabes cuál es ese género. No es el género del demonio. Wow. Predica no es el eso. género del lunático. Suéltalo. Es el género de la incredulidad. El género que está matando al pueblo de Dios en hoy en día. Predícalo. Reprendemos a Santa Marta. Reprendemos
reprendemos Sí, todos sí. los espíritus, pero no reprendemos la incredulidad. Así Reprendemos al diablo, reprendemos a todo el mundo, pero no reprendes la incredulidad que tú Así tienes, es. que te ponen un enfermo y tú no oras por él diciendo, yo no tengo ese don, ya yo tengo mucho que no oro. Y Wow. el don no se mueve por oración, el don se mueve por fe, el don se mueve por lo que tú creas, Así porque es. si tú no crees, tú no vas a agradar a Dios. Entonces tú me estás diciendo que la incredulidad es lo que hace que la gente no vea el milagro de Dios. El profeta. Entonces tú me estás diciendo que la incredulidad es lo que hace que no vea el milagro de Dios. La incredulidad de que tiene a todo el mundo en miseria. Wow. Wow, terrible. Porque Romanos habla en el capítulo 12 de la medida de fe. A mí me entregaron una medida, Sí. a ella le entregaron una Así medida, es. a ti te entregaron otra medida. Y tú sabes qué pasa con eso, que nosotros nos quedamos con la misma medida y no avanzamos. ¿Por qué? Porque yo tengo una medida de fe y mi medida de fe está en la finanza. Wow. Ay, Pero la medida tuya de fe está en los milagros. Dios Así mío. Pero es. la medida de fe de ella está en libertar demonios. Wow. Terrible. Pero ¿qué sucede con eso? Que tú estás en una área, ella está en otra, yo estoy en otra. Pero si la medida de fe va creciendo, yo voy a acaparar la tuya y tú vas a acaparar la mía. Wow. Si mi Sí. medida de fe va creciendo, yo no voy a tener una fe mediocre, algo mediocre, sino que cuando yo hable de Jesús, los demonios se Es van a así, tener que es ir, así. la deuda se van a pagar y todo va a Wow. tener que resolverse. ¿Por qué? Terrible. Porque Dios mi medida mío. de fe va creciendo en Dios. Wow. Esto se trata de escalar. Sí. Jeremías le dijo a Dios, yo soy un niño. Él dijo, no digas que eres un niño porque todo lo que yo te digas, tú vas a hacer. Pablo escaló bastante. Pablo se disciplinó. Porque el problema de la incredulidad es que nosotros no tenemos disciplina, por eso somos tan incrédulos. Así Ay. es, así es. ¿Quieres decir algo de eso? Dios mío. Porque lo que pasa es que nosotros no estamos siendo disciplinados, andamos como ovejas sin pastores. Así es. Entonces, Ay. no queremos ser instruidos por el verdadero pastor, que es quien escribió esta plataforma. Dios Una mío. plataforma que se llama Santa Biblia. ¿Por qué? Porque es lo que me llena. Wow. Terrible. Y malinterpretamos el mucha letra mata y el espíritu vivifica. Pero de la letra que habla es de la ley. Que si tú pecas te dan un peñonazo. Que si tú pecas te matan. Pero vino la gracia. Ay, papá. Vino la gracia a vivificarte. Y la gracia te va a vivificar cuando tú cumples la letra. Wow, es Dios terrible mío. eso. Porque Jesús dice que yo no vine a abolir la ley, sino yo vine a cumplirla. Así Y es. nosotros tenemos una mente reprobada cuando andamos como ovejas sin pastor, cambiando las cosas que no son, Sí. criticando a nuestros pastores hasta en los propios altares. Yo conozco ministros que se han cambiado 6, 7 veces de iglesia. Porque Ay. yo no apoyo eso. A mí me pueden estar haciendo la guerra en mi congregación. Y tú sabes lo que yo hago. ¿Qué pasó? El desorden, Dios me lo puso a ver para que yo provoque un orden. Wow, es así, terrible. Wow. Porque si Dios te pone a ver algo es para que tú lo arregles. Sí. Sí. Si Dios te pone un enfermo es para que tú ores por él aunque no se sane. ¿Por qué? Porque paso a paso tu medida de fe va creciendo. Terrible. Escuché al apóstol Juan Carlos Harrigan que dijo que le preguntaron cuál es la clave de que Dios lo use tanto en los milagros. ¿Tú sabes la respuesta de él? ¿Cuál? Los errores. Dios mío. Él oraba por los muertos y los muertos. Él oraba por los enfermos y los enfermos se morían. Él oraba por la muela y las muelas se caían. A él los testimonios que le daban eran malos toditos. Wow. Entonces sus errores lo hicieron impulsarlo a él a buscar más de Dios, Así es. a decirle, Padre, pero ¿qué es lo que pasa conmigo? Tú no me llamaste. Entonces la medida de fe no se quedó ahí. La medida de fe escaló tanto que hoy en día es uno de los hombres de Dios más respetados de la República Dominicana. Entonces yo digo, yo oro por un enfermo y no se sana, pero mi medida de fe está en que mañana se va a sanar. Así es. Y si mañana no se sana, la medida de mañana es que pasado mañana se va a sanar. Yo Así el otro es. día estaba predicando en una iglesia y me metí en una locura, porque todo el mundo sana un paralítico, todo el mundo sana un cáncer, Dios mío. y nadie sana un mudo. Yo tengo mucho que no escucho. No, que un sordo escuchó, un ciego vio, un mudo habló, y yo comencé a orar por el mudo y el mudo no se sanó. Y yo le dije, no te preocupes, que sobre ti caerá el poder de Dios. Sobre la Aleluya. República Dominicana caerá el poder de Dios. Sobre los enfermos va a tener que caer el poder de Dios. Así es, en el Wow, nombre de terrible. Jesús. Manito, mira, tú estás soltando algo poderoso, de verdad, porque estás hablando acerca de mente reprobada, ¿entiendes? Pero me llama mucho la atención que quisiera que tú le explicaras a esa audiencia si hay gente
que tienen mente reprobada, pero hay otros. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que hay alguien que tiene una mente aprobada? Cuando tú te das cuenta que tienes una mente aprobada, Sí. cuando tú no caminas por ti, Wow. sino que caminas por Así Dios. es. Sí. El mayor éxito de Moisés, siendo uno de los hombres más usados en la Biblia y de los grandes milagros, que yo creo que ni Jesús hizo milagros como Moisés, pero no matamos a Jesús por eso, sino que Moisés fue un hombre usado y él comenzó a ayunar después de los milagros. Él ayunó los 40 días después que él abrió el Mar Rojo. Wow. Él ayunó después que hizo descender maná del cielo. Él ayunó después de hacer que la peña bote agua. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque no se trata de ayuno y oración, sino de hacer la voluntad de Dios. Ay. Así El es. mayor éxito de Jesús tampoco fue la oración, aunque la oración es lo mejor que puede tener un cristiano para hacer la voluntad de Dios. Así es. El mayor éxito de Jesús es que nunca se salió de hacer la voluntad de Dios. Pedro, él está frente a Pedro y le dice: yo voy a ser entregado, a mí me van a matar, a mí me van a golpear, me van a escupir, me van a galletear, me van a hacer de todo, me van a matar. Y él le dice: pero maestro, tú puedes hacer, porque Pedro sabía que él podía hacer. Wow. Tú puedes hacer que eso no acontezca. Y tú sabes lo que dijo Jesús: apártate de mí, Satanás, porque es necesario que eso se cumpla. Sí. Así es. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir la voluntad de Dios. Y si tú tienes una mente aprobada, tú no vas a andar, no, que la muchacha se ve bien. Tú no vas a andar que la iglesia es Así grande así y es. me van a dar una buena ofrenda. Tú vas a andar que yo tengo que orar antes de coger para allá. Sí. Yo tengo que caminar en Dios antes de caminar para donde Sí, tú sí, vas. sí. Antes de caminar para donde tú me estás invitando. Porque si yo no camino en la voluntad de Dios, yo voy a ser un reprobado. Yo no voy a ser aprobado. Y yo prefiero ser Wow. reprobado por los hombres y ser aprobado con Dios. Así es. Que ser aprobado con los hombres. Dios y mío. estar en desobediencia con lo que Dios me dijo. Wow, terrible. Tremendo. Entonces nosotros no podemos haber cada rasgo del hombre de Dios. Y es que los hombres de Dios siempre andan en voluntad de Dios. Sí. No andan en su voluntad. Todo aquel que mira la carne y se enamora de Así la es. carne comienza a hacer las cosas que le agradan a la carne. Pero cada quien que mira la voluntad de Dios y anda bajo la dirección de la voluntad de Dios, ¿tú sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Es dimensionado. Dios Porque mío. hay muchos que son cristianos y tienen 11, 20 años en niveles y no entran a una dimensión de Así gloria. es, así es. Wow. Predica eso, man. Lo que pasa es que Eliseo estaba con Elías Sí. y Eliseo estaba, no, Giesi estaba con Elías. Estaban en un mismo entorno y hay muchas personas que lo quieren matar, pero Eliseo dice: Giesi, tú no ves que los que están con nosotros son más que los que están en contra. Y él dice, él mira para los lados y yo no veo a nadie. Y Eliseo pone la mano sobre sus ojos. Entonces cuando Giesi entra, él ve que alrededor de Eliseo hay muchos ángeles, pero él estaba en el mismo lugar y alrededor de él no había ángeles. Es decir, yo estoy en nivel Dimensión. Eliseo, y tú estás en una dimensión. Sobre ti están los ángeles, Wow. pero yo tengo que creer que Es la así. dimensión que tú estás, yo tengo que habitar ahí. Dios Y Giesi mío. fue desaprobado. Wow. ¿Y tú sabes quién fue que pudo entrar en la dimensión? ¿Quién? Aún andando con el hombre de Dios, Eliseo. Wow. Elías estaba ahí. Y Giesi fue desaprobado. Y cuando Eliseo vino con Elías, dijo: yo tengo que tener eso. No, espérate. Discúlpame. Yo como que hice un comentario de mente reprobada. Yo tengo que tener tu doble porción, Dios Elías. mío. Aleluya. Porque una mente aprobada es la mente que no se conforma como Moisés. Yo no me conformo, yo quiero ver tu gloria. Wow. Es una mente que dice, yo no quiero, si tú no estás conmigo, yo no voy a ningún lugar. Sí. Es una mente que dice, así como estuviste con Moisés, si tú no estás conmigo, yo mejor me quedo en el desierto. Wow. Terrible. Tremendo. Entonces, vemos muchas veces personas queriendo salir del desierto Wow. sin Dios. Dios Así mío. es. Queriendo salir del proceso sin aprender. Porque cada proceso te enseña algo. Sí. Te enseña algo en tu corazón. Y si tú saliste de ese proceso, fue porque Dios te dio a entender lo que tú tienes que entender. Sí. Dios te quiere enseñar algo. Y lo que Dios te quiere enseñar es que tú tienes que andar alineado a su voluntad. Todo se va alineado a la voluntad de Dios. Tú te metes en propósito
Así Los es. que están casados me han comentado que se han metido en propósito para casarse y duran mucho tiempo orando por su amada. Y cuando Dios le habla es para andar alineado a la voluntad de Dios. Cuando tú vas a hacer una actividad, tú te metes con Dios para andar alineado y no hacer algo que desapruebe a Dios. Así Y cada es. cosa que tú tienes que hacerla, si tú no buscas la aprobación de Dios, tú vas a andar desaprobado. Así Wow. es. Tremendo. Entonces, queremos acaparar y abrazar muchas cosas teniendo la desaprobación de Dios. Así es. Teniendo 0 en matemáticas. Dios mío. Teniendo 0 en hacer la voluntad de Dios. Así amado. es. Entonces, fluye. Mira, impresionante lo que tú estás soltando, ¿verdad? Porque estás hablando acerca de aprobación. Y puedo darme cuenta que alguien que es aprobado por Dios ya sabe cuál es su diseño. O sea, una gente que es aprobado por Dios ya conoce el diseño. Así ya es. sabe a lo que va y ya sabe lo que le corresponde. La gente que es aprobado por Dios sabe a qué va. Me doy a entender. Así Por es. eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sino que como obrero aprobado, lo que le está diciendo, usa bien la palabra. Lo que tú aprendiste de mí, quiero que tú lo enseñes a los demás. Así mismo. Entonces, la gente que es aprobado por Dios conoce su diseño. Así es. Por eso es que cada persona que el cielo lo llamó sabía lo que iba. No iba a aventurar ni iba a inventar. Por eso es que hay gente que son mentes reprobadas porque hace rato que el diseño de Dios se le fue. Así es, así es. Suéltalo. Entonces, Sigue ahí. Adán en un momento determinado tiene la mente aprobada porque Adán es creado, pero cuando Adán comienza a ser reprobado es cuando se le entra el pecado. Entonces ya se desenfocó del diseño, Así mismo. porque la Biblia dice que Dios creó a Adán para que Adán cuidara el huerto, para que Adán fuera mayordomo de la tierra. Así Pero es. de repente Adán se desenfoca del propósito y ya es reprobado, ya no es aprobado porque no seguía en el diseño. No. Terrible. Escuche esto, la gente que es reprobado es la gente que sale del diseño, pero la gente que es aprobado es aquel que camina en el diseño. No sé si me están entendiendo. Fuego, Lo que yo fuego. quiero soltarle y le quiero decir es que la gente que es aprobada camina bajo la dirección de Dios. El que es aprobado Sí, no es se así. sale de la alineación que el cielo dijo de hecho. Por eso es que la gente que caminan en esa dimensión siempre van a ver cosas diferentes, van a entrar en dimensiones Así sobrenaturales. es. La gente que es aprobada es aquel que es como Eliseo, como el ministro estaba soltando. Eliseo ve que Elías abre el Jordán y Eliseo ve que cuando Elías lo abre, Eliseo se para de Sí, aquel es lado así. y dice, Elías lo abrió, pero ahora me toca a mí abrirlo. Mi mente está reprobada para lo próximo que yo vengo a hacer. Así es, Lo así que es. está diciendo Eliseo, en mi mentalidad estaba que Elías lo abrió, pero ahora en mi mentalidad está que Eliseo va a abrir el Jordán. Aleluya. Terrible. Por eso es que Eliseo no pregunta por la unción que tenía Elías. Eliseo pregunta por el Dios de Elías, dando a entender Sí. que si tú fuiste aprobado, yo no necesito ser aprobado por Elías. Ay, Dios ay, mío. ay, 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 ay. Fuego, fuego. Yo no necesito que alguien profeta me ponga la mano encima para declarar profeta, Es así. sino que a mí mismo me van a decir, antes de que tú nacieras, yo te santifiqué y te di por profeta. No, 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 Wow, wow. escúcheme esto. La gente que son aprobados por el cielo no necesita que un profeta le ponga la mano para revelar su llamado. Así es. La gente que son profetas de verdad van a decir dónde está el Dios de Elías, porque si el Dios de Elías lo aprobó a él, también me va a aprobar a mí para lo próximo que voy a hacer en la Terrible, tierra. terrible. La gente que son aprobadas por Dios no van a buscar a Elías, van a buscar el Dios que cargaba a Elías, Así es. porque el Dios que cargaba a Elías es que hace los milagros, es que hace que se abre Jordán, es que hace que Sí, el sí. cielo se cierre. Eliseo entendía que de la única manera que él podía ser aprobado era cuando él entendía que el Dios de Elías lo había llamado a él. Sí, sí, es así. Y tú sabes qué pasa con algo. Terrible. Que nosotros entramos a una mente reprobada cuando nosotros miramos más la verdad, más la realidad que la verdad. Así es. ¿Tú sabes por qué? Porque la realidad de donde yo estoy, la Sí. realidad de lo que yo palpo, la realidad de que yo estoy en excelencia cristiana, la verdad, ¿cuál es?
¿Cuál es la verdad? La realidad es que la enfermedad existe y el COVID mató a mucha gente. Así es. La realidad es que el cáncer está matando a mucha gente. La realidad es que mucha gente está en depresión. La realidad es que yo no tengo ni un peso. La realidad es que yo no tengo ni para caminar. La realidad es que yo no tengo fuerza. Pero ¿qué es la verdad? Jesús dice, yo soy el camino. Y no se queda en el camino, sino que dice, yo soy la verdad. El que dice que yo soy el dueño del oro y la plata. Sí. El que dice que yo fui que sané al paralítico. El que dice que yo soy que liberto al endemoniado. El que dice que fuera de mí nada podéis hacer. Y si tú estás dentro de mí, la aprobación irá contigo donde quiera que tú vayas. Wow, fluye. Entonces nosotros miramos la realidad de que hoy en día hay muchos atracos, de que hoy en día hay muchas escenas de maldad. Pero yo miro mi verdad, que es Cristo, y digo, la verdad mía no me va a condicionar a mi comodidad, sino a mi incomodidad, porque el cómodo no camina en lo de Dios, sino el que está incómodo, porque yo nunca he visto un hombre en una cama teniendo una visión grande en Dios, sino yo he visto muchos hombres en el suelo tirados de rodillas que dicen, de aquí me voy a levantar y voy a llevar a la cima, de aquí me voy a levantar, Dios mío, nada me podrá hacer el frente. Wow, es así. Tremendo. Cada error en la realidad es un aprendizaje en la verdad. Así Dios es. mío. Cada error que tú cometes en este mundo es lo que te va a dimensionar para tú estar en una dimensión más alta en lo espiritual. Así a es. tú estar con Jesús. Yo estaba en un lugar de oración y un hombre llegó y comenzó a decir, amigo mío, no me dejes solo. Wow. Amigo mío, quédate conmigo. Amigo mío, acompáñame. Y yo me quedé como atónito porque yo comencé a verlo y yo dije, Dios mío, ¿y por qué él dice amigo mío y no Dios? Y yo comencé atrás de él. Si él es un hombre usado, yo voy a comenzar a decir lo que él está diciendo. Wow. Y yo comencé a decir, amigo mío, no me dejes solo. Amigo mío, acompáñame. Amigo mío, cuando yo vaya para la izquierda y para la derecha, jálame para la derecha. Empújame cuando yo esté parado. Hazme parar cuando yo esté caminando. Wow, terrible. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos a Dios como rey y es bueno. Tenemos a Dios como padre y es bueno. Pero no tenemos a Dios como amigo. Y a un amigo tú le cuentas todo y muchas cosas que no le cuentas a un padre. Y yo tengo a Jesús desde ese día como mi amigo. Y cada vez que voy llegando digo, mi amigo Jesús acaba de entrar delante de mí. Y aquí va a tener que suceder algo. Cada vez que llego a un colmado digo, mi amigo Jesús está conmigo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo a Jesús como la persona más cercana a mí. Wow, terrible. Tu mejor amigo es quien tú exalta en todo momento. Muchas veces tú dejas de hablar de tu padre para hablar de tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque muchas veces tú te relacionas más con tus amigos que con tus mismos padres, porque te da vergüenza. Entonces Jesús ya no es mi padre. Y discúlpenme, Jesús es mi mejor amigo. Amén. Jesús es mi compañero. Y hay una canción que dice, Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Y porque un amigo es que te está viendo y te está diciendo, mira, manito, mira. Así es. Yo te amo mucho, pero yo te voy a corregir. Por ahí no es. Aleluya. Yo tengo mi mente aprobada y por ahí no es. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo sobrepasó todo entendimiento. Y si yo ando con Jesús, si tú te juntas con un cojo, tú vas a cojear. Pero si tú te juntas con un millonario, algún día tú vas a ser millonario. Así es. Fuego. Y si tú te juntas con una gente de unción, tú vas a ser un hombre de unción. Y algo que caracteriza de que tú tengas una dimensión en lo espiritual es que tú andes con un hombre de Dios para que tú crezcas. Amén, como él es así. creció. Wow, terrible. Yo amo como Dios ha cambiado mi vida. Sí. Yo amo como Dios me ha enseñado a caminar en lo de Él. Amén. Y no es que yo tengo mucho trayecto, es que la oración me ha dimensionado a yo tener una mente aprobada en lo de Dios. Wow, profeta, en esa misma atmósfera y en ese mismo diseño, queremos que tú ores por esa audiencia que está ahí para que pueda entender su mente aprobada. Vamos, amén, ora por esa gente que están esperando ahí y poder conectar su mente aprobada. Amén. Concéntrate en esta oración y ora conmigo.
Amantísimo Dios, te Aleluya. alabamos y te damos gloria. Nadie como tú, nadie tiene una mente como tú, nadie hizo la voluntad tuya como tú. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, que tú estés entrando en la mente y tocando la mente así como tocaste la de Nabucodonosor, para que él tenga una voz, Sí, una mente aprobada y pueda alabarte y decir: el Dios Altísimo ha hecho un milagro conmigo, el Dios Altísimo ha hecho un milagro conmigo Sí, y hace Señor. proeza. Padre, yo quiero que tú hagas milagro con esa Aleluya. persona que tiene mente desaprobada. Yo quiero que tú hagas milagro con esa persona Señor. que no andan en tu camino, que andan en desaprobación contigo. Padre, que tu unción toque mente, que tu Sí, unción Señor. toque corazones, que tu unción sea transformando a aquel que está desaprobado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Mire, usted Aleluya. tiene que compartir este asunto, compártalo con un amigo, suscríbase al canal. Esto está poderoso. Aleluya. Un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. Pocas palabras, alguien que cargue unción te va a jalar a tú también cargarla. Así Alguien es. que haga milagro también te va a arrastrar a que tú cargues milagro. Un abismo llama a otro abismo. Hermano, mire, esto está poderoso, esto está tremendo. Esto fue una entrega más de tu espacio saliendo del anonimato. Se despide de usted, su hermano y amigo Christopher Arias. Nelsida Rodríguez. Y Luther Tejeda. Amén. Esto fue saliendo del anonimato.